La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y coordinador del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que se dedica a promover la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. En este caso, estamos con Agustín Zúñiga, conocido por todos ustedes, el hombre que compitió con Barton Sivak cuando eran estudiantes. Barton se fue al MIT, pero valiente Cucho está en el Centro Nuclear de Warangal, del que también quiere irse porque dice que quiere experimentar otras cosas en lo que diríamos el mercado libre de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo estás, Cucho? Bien, gracias, doctor Modesto, por esta invitación que siempre usted nos saca cosas que a veces uno no sabe lo que viene. Yo la verdad no sé ni ¿Qué vamos a hablar? qué vamos a hablar, pero ya estoy llano a todo. Estamos en el aniversario número 50 del IPEN, donde hemos pasado pues bonitos días, ¿no? Ahora, el tema es el siguiente. Tú has seguido acá en el IPEN ese programa de maestría en energía nuclear, que no era una maestría, era un curso de capacitación de nivel de maestría, ¿no? Y luego te fuiste a hacer un doctorado en Sao Paulo. Y he visto allí en tu producción bastante trabajo en huellas de fisión. Digo, en Sao Paulo, en este reactor que tiene el Instituto de Física Nuclear de Sao Paulo. Cuéntame cómo nació esa idea de irte allá a hacer el doctorado y cómo fue esa experiencia y qué cosa hiciste con la huella de fisión allá. Excelente. Después de que terminé la carrera acá, 78, en la UNI en física, nos convocaron a una maestría que se abriría en enero del 79. Postulamos, ingresamos y comenzamos en enero del 79 la maestría hasta todo el año, y en marzo del 80 nos incorporamos un número de entre 15 personas a la plana, digamos, de régimen permanente. A partir de ahí, nuestras funciones fueron prácticamente ya codificadas, según Cada uno tenía su código. Efectivamente, yo estaba en el código, si no me equivoco, 4 o algo así, y por tanto me tenía que dedicar a la física de reactores, y para complementar la parte teórica que habíamos hecho acá, o relativamente también experimental, nos fuimos unos a los centros atómicos de Constituyente, otros al centro atómico de Seiza. Mi persona fue al centro atómico de Constituyente y a trabajar con el entonces creador de muchas aplicaciones de los reactores que actualmente tiene Argentina. En ese tiempo estaban recién iniciándose esas aplicaciones, y el creador de ese grupo experimental de reactores fue el licenciado Guillermo Ricabarra, y caí en ese grupo, y en ese grupo comenzamos a hacer huellas. Pero estamos hablando de qué año. Estamos hablando del año 81, 82. Yo estuve en 81 y 82 en el centro atómico. O sea que ya ahí hacías huella de fisión. Ya hicimos por una razón bien interesante. Ellos producían combustibles de tipo lápiz. En el RP0, los combustibles iniciales eran lápiz porque eran delgados y largos. Ahora se le dice MTR porque son de tipo de geometría, digamos, paralelepípeda, con varios elementos combustibles en forma, digamos, de láminas. Entonces ellos construían combustibles tipo lápiz, y el lápiz cortaban los pellets, o sea, porciones de los elementos que eran largos, y querían saber la distribución de las fisiones dentro de cada lápiz, para saber si... Y con eso tú colocabas tus laminitas. Exacto. Sí. Para que la gente entienda, porque de repente Sí, verdad, no sabe de qué se trata. Se trata de unos plastiquitos, digamos, que se colocan en una superficie donde va a haber fisiones nucleares ahí, y de esas fisiones lo que hacen huellas que no son visibles al microscopio. Hay que hacerle un procedimiento químico para que se agranden, y con el microscopio recién tú cuentas de un número de huellas que será proporcional al flujo de neutrones. Exacto. Y claro, así se puede mapear, digamos, un reactor nuclear, ¿no? Claro.
los simuladores de cálculo del reactor, primero cálculo de celda, es el elemento combustible único, ¿qué características tiene? Si pones un elemento combustible único, es una pequeña celda. Pones 100 elementos combustibles, ya constituyen la réplica de esas celdas. Entonces, pero como cada celda tiene una característica, un elemento combustible, este elemento combustible, para los que hacen cálculo por simulación antes de construir el reactor, tiene un dato que siempre tiene que poner, se llama el factor de ventaja. Es decir, el flujo en la parte externa al elemento combustible, que es un lápiz, el flujo que viene de afuera, tiene un valor. Y quieres saber qué cantidad de fisiones hay dentro del combustible. Ese flujo no te sirve. ¿Por qué? Porque el flujo, la cantidad de neutrones que van a ir ingresando a las interioridades de ese combustible van a cada vez ser menos, porque el neutrón que antes llegaba quedó en interacción con otro núcleo previo. Entonces hay una especie de pandeo, de una curva, ¿no? Y quería saberse exactamente cuánto es el valor medio dentro de esa distribución. O sea, colocabas tú en el centro. Exacto. Tu detector. Exacto, el plástico lo colocamos. Muy bien, entonces... esa fue mi primera experiencia de huellas. Cuando regresé después del exilio, en el 90, se me ocurrió hacer un proyecto con el CONCITEC para un laboratorio de grabado químico. Pero yo no sabía en esa época, tú estabas en ese campo. ¿Participaste ahí en ese grupo con Manuel Broca? Claro, lo que yo era especialista en medir neutrones. Ah, bueno. Sí, entonces en esa oportunidad, cuando hiciste el grupo, era necesario, ¿quién va a estar aquí que sabe qué cantidad de neutrones o flujo o fluencia, que era parte de la ecuación de la datación? Claro, aquí se trataba de ver cuántas fisiones se había producido durante los millones de años, que son pocas por segundo, digamos, porque era fisión natural, y ahí las huellas te contaban, pues, claro, el número de decaimientos para deducir la edad. Bueno, pero ahí entonces tú... Claro, y la ecuación de la edad tenías que correlacionar las huellas espontáneas producto de esos años con las huellas inducidas. En el reactor. Claro, las inducidas era la que el neutrón que recién iba a colisionar con la fisión iba a generar recién las inducidas. Pero no se pierdan, amigos, voy a explicarlo de forma más sencilla. Un vidrio de volcán, en los millones de años, tiene huellas nucleares producidas por la fisión, pues, ¿no? Natural. Pero para saber una proporción de uranios de 235, que es proporcional al total, se irradia con neutrones de reactor y se cuenta cuántas fisiones hay, y el número de fusiones es proporcional a la cantidad de uranio que tiene asociadas. Haciendo la referencia a la relación, se calcula la edad. Bueno, pero entonces tú allí... Entonces en tu grupo te necesitaban alguien que sepa ya cómo se mide la cantidad de neutrones que en el reactor va a llegar a tu muestra. Esa fue mi contribución. Entonces me integré al grupo que tú tenías, y entonces hicimos un primer trabajo en la que eres autor tú o coautor de mi persona también, sobre la primera, yo creo que es el primer trabajo que se hizo en el reactor sobre datación de muestras. Entonces, y luego en el 93 te quitaste, claro, te fuiste a Sao Paulo. A Sao Paulo. Yo fui a la Universidad de Campinas, que queda a una hora y cuarto. Campinas, muy a una hora y cuarto de Sao Paulo. Ahora es Topes Universidad. Sí, claro. Sí. Entonces, en aquella oportunidad... Ahí tenía un grupo ya de huellas. Claro, efectivamente, los alumnos que fueron mis alumnos en la uni, en aquel tiempo estamos hablando del 88, 89, 90, ellos abogaron por mí para que me fuera a Campinas, porque ya un alumno había visitado nuestro laboratorio acá en Raxo y había visto que estábamos haciendo huellas. Y yo le encargué que, yéndose practicante a Petroperú, pueda hacer una charlita sobre lo que estábamos haciendo y qué correlación tenía saber la edad de los huecos en los que esas muestras se iban a sacar, y habría una correlación. Sirve para prospección de... Exacto. Claro. Con eso en mente, él se fue a estudiar maestría a Campinas y le gustó eso y se fue a un grupo donde hacían este tipo de temas. El grupo de cronología se llamaba, el grupo de cronología ya en Campinas, y empezaron a trabajar en todo lo que es datación en minerales, y dentro de los minerales se busca el cristal donde se impregna el uranio, que es el apatito.
Entonces su tesis de él fue en apatitos. Entonces él me dijo, profesor, véngase por acá, que necesitamos gente que conoce estos temas, y hay un reactor cercano acá en Sao Paulo, y te viene porque usted sabe lo que son los flujos, etc. Entonces me fui y me integré al grupo de cronología. Y publicaron varios. Publicamos varios trabajos, sí. Ahora, pero el tema, un poco aterrizando, nuestro reactor es ideal para hacer huellas de fisión, que es, digamos, una cosa pequeña, puesto que el reactor sirve para hacer una serie de estudios de neutronografía, de difracción de neutrones, estudio de materiales de todo tipo, ¿no es cierto? Eso no había acá, hasta ahora no está todavía implementado, pero tu conocimiento sirve todavía incluso para ver la dosis de radón que uno respira. Ojo que el radón es un gas radioactivo que está en los edificios y que aumenta el riesgo de cáncer. ¿También incursionaste en eso? También, que nosotros... Porque estas cargas, las partículas alfa que salen del radón, hacen también huellas, y si uno quiere saber cuánto de radón hay en el ambiente, basta con poner una plaquita allí y ver cuántas huellas hay, ¿no? Exacto. Entonces, debido a que el manejo de las huellas nucleares estaba en el grupo, nos involucramos en diversas aplicaciones de lo que tenía que ver con la gente de geología, y los propios geólogos que tenían que indagar en minas sabían de la necesidad de saber la cantidad de radón en la que estaban involucrados, y luego los ambientes, cómo mides en un ambiente determinado, cómo mides la cantidad de radón. Entonces tenías tú que caracterizar qué mejor detector podía captar, en qué posiciones del área. Todo eso no se sabía mucho en la práctica misma. Entonces se hicieron un estudio de simulación, pero basado en ecuaciones. O sea, ponía uno un área determinado, que era el detector, y hacía lo que nosotros sabíamos en física. Si tú pones una determinada detector, quieres saber el campo que se genera a su alrededor y cuánto llega a una determinada unidad de área. Todo eso lo sabíamos con ecuaciones. Se hizo con eso, etc. Entonces, en lo que concierne a radón, utilizábamos un determinado tipo de detectores, porque el radón, en su cadena de caimiento, termina en una de ellas emitiendo alfa. Claro, son chiquitas, pues. Claro. Una cosa es huella de fisión, que es tremendo fragmentos, y la otra es huella de partículas alfa. Bueno, Cucho, ahora que tú has decidido partir del IPEN, ¿tú no crees que puedes o podemos hacer un pequeño laboratorio de huella de fisión para fines privados? Un pequeño laboratorio, no está complicado, ¿no? Exactamente, eso iba a mencionarte cuando al comienzo me ibas a decir, y en el reactor se puede hacer. Las huellas nucleares son tan maleables, aproximables a la comunidad nacional de ciencias, que no requiere mucho equipamiento. El microscopio común de aumento 600 ya puedes tú leer con comodidad. Software de conteo que tú has hecho ya. Hay un alumno aquí que hizo también. Perfecto. Claro. Te agradezco mucho, Cucho, puesto que quería conversar contigo sobre este tema, porque también cuando regresé de Estados Unidos, también hicimos la construcción de la neutronografía, que también puede ser muy útil. Está ahí instalada todo para comenzar, aunque claro, eso ya depende del IPEN, no podemos sacarlo de allí, ¿no? ¿Tú crees que de todas maneras podemos participar en ese campo? Definitivamente, el bagaje que tenemos de manejar los neutrones, manejar cómo los neutrones mediante la fisión se registran en diversos fenómenos, sea en las minas, sea en la salud, sea en otros, podemos hacer simulación, podemos hacer, y siempre con las características que tiene nuestro país. Equipamiento inicial, cuando no hay equipamiento, reforzamos la teoría, y cuando ya venga el equipamiento, ya tenemos la teoría y lo hacemos. Yo creo que estamos en esa idea, doctor. Finalmente, así, realmente, el reactor, ¿cuántas veces de Warangal, RP10, cuántas veces lo usaste para hacer huella de fisión o ninguna? No, hemos hecho, aunque la gente no me ha visto mucho en ese tema, no obstante, hemos hecho ese uso de ese reactor con gente de Brasil, doctor. Hay una constante que usted maneja bastante bien, la constante de caimiento de la fisión del uranio.
Muy bien. Nosotros medimos esa constante porque nos usábamos siempre y teníamos que en la edad podía generar una incertidumbre que estaría por encima de lo que uno esperaría. Entonces hicimos unos paquetitos para producir fisiones en unos materiales y luego leerlos allá. Eso lo hicimos en el interreactor irradiándolos acá. Quiere decir que nuestro reactor También sirvió para tu sirvió para una colaboración publicación con Brasil. con Brasil. Esa es la forma, amigos. Ojo, cuando uno tiene un tema de investigación, puede usar el instrumento, el reactor, el acelerador de cualquier parte del mundo. Lo importante es tener el problema por resolver. Excelente. Gracias, Cucho. Gracias, doctor, como siempre. Yo estoy a su disposición. Y mientras que Barton Silva que está soñando con los agujeros negros, nosotros sí que estamos atacando problemas concretos. En la cancha. Saludos a mi gran amigo Barton. Silva Barton, que ya nos estaremos encontrando para jugarnos una partidita. Muy bien. Con otros amigos regresamos, pero no se olviden, compartan este video para que los jóvenes sepan que los peruanos tienen ideas y tienen el gusto por trabajar por su país. Hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.